buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea la hora en la cual nos estés sintonizando, pero bienvenido a tu programa Relatos al Aire, donde encontrarás relatos, anécdotas e historias que poca gente cuenta. No te despegues, que ya estamos por iniciar una gran experiencia. Hola amigos, nuevamente yo, Juan Carlos Guerrero, su conductor. Estamos nuevamente directo aquí en Pilares La Equidad, en Pilares TV. Así que un gusto volverlos a saludar el día de hoy, después de las lluvias tan fuertes que tuvimos el día de ayer, martes, pero hoy con un nuevo invitado, con una persona extraordinaria como siempre, con todas esas historias que nos encargamos de traerles día a día. Cada quien somos un libro con muchas páginas escritas, así que hoy tengo el gusto de saludar a nuestro amigo que es abogado, y es Mario Sarmiento. Mario, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque seguro nos van a ver mucha gente en diferentes horarios. Platícanos un poquito de ti, eres un nuevo elemento. Hoy vamos a tener el gusto de compartir incluso el aula juntos. Platícanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, de dónde vienes. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, auditorio de Relatos al Aire. Mi nombre es Mario Sarmiento. Como bien dice Juan Carlos, de profesión soy abogado. Estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. De esto ya tiene algún tiempo. Me dediqué prácticamente al derecho penal, al derecho civil y en algunas ocasiones algunos temas relacionados, pero no es, digamos, no es mi fuerte, y sobre todo en esta etapa de mi vida, donde lo que busco es tranquilidad. Entonces la carrera me produce estrés, aparte de que me acarrea problemas y muchas dificultades para el cobro. Es algo muy curioso, pero hay dos tipos de situaciones en la cuestión de la abogacía, ¿no? Y es trabajar para causas perdidas, que en este caso son delitos violentos, gente problemática, poco consciente de su situación, y trabajar para las situaciones no violentas o la gente que razona, que piensa y que comete actos criminales con intencionalidad, como es el caso del fraude. Pero no es el tema, el tema es la edad. Me encuentro en una etapa sumamente importante de mi vida, porque es como un renacimiento. Comenta un autor judío que se llama Erich Fromm acerca de dos momentos en la vida del ser humano. Uno es el nacimiento y el otro es la individuación. La individuación es cuando la persona toma conciencia de sí misma y del entorno que la rodea, y es ella misma sin perder su esencia. No así el nacimiento. El nacimiento es totalmente dependiente de los padres y tiende a imitar comportamientos de los padres, comportamientos de los hermanos, comportamientos de los amigos. No es el mismo. Va a usar máscaras a lo largo de todas las etapas de su vida, hasta que llegue a una etapa donde es consciente de sí mismo y puede ser él mismo, puede realizarse. No se compara, es, digamos, de alguna forma auténtico en la comunión de sus emociones, en la comunicación de sus emociones, en el compartir sus emociones y también sus pensamientos. En esa etapa me encuentro yo, y eso es lo que hace para mí muy especial estar en este momento charlando con Juan Carlos. Fíjate qué interesante. Hace un momentito que platicábamos antes de la entrevista, me dijiste algo que me causó un asombro, pero un gusto. El que platicabas algo de, ya no estás desde la religión, hoy estás desde lo espiritual. Eso quiere decir que ya entendiste esa parte de otra forma. Platícanos un poquito en esa cuestión, cómo te encuentras. Platícanos un poquito de cómo lo vives, cómo lo sientes hoy. Sí, es una pregunta bastante interesante. Obviamente soy católico por tradición, mis papás católicos, mis abuelos católicos, mis tatarabuelos católicos, mis hermanos católicos. Soy el único rebelde, por decirlo de alguna forma. Desde pequeño tuve conflicto con la religión. Me llevaba a mi mamá a la iglesia, a la parroquia de Fátima, y no sé por qué sentía yo miedo, sobre todo cuando veía la figura de
de yeso de Jesús, sentía terror. También en los rosarios, cuando algún familiar fallecía y estaban con el rezo del rosario, sentía yo que los nervios se me crispaban y los pelos se me ponían de punta. Crecí con esa fobia y a lo largo del tiempo, una vez que fui a la universidad, me volví muy crítico, muy analítico y dije, este es un cuento chino. Realmente la Biblia me parece un cuento aterrador, una historia sangrienta, una historia de contradicciones, una historia realmente aterradora. Y empecé a sentir un profundo rechazo con esa parte religiosa que fue heredada, o sea, no era mía. A lo largo del tiempo hice un recorrido prácticamente por todas las religiones que estuvieron a mi disposición, desde las religiones ortodoxos, mormones, todo ese abanico tan grande. Las modernas como la cienciología. Y al final encontré algo muy simple, ¿no? O sea, realmente el conceptuar a Dios, como lo dice Nietzsche, es realmente el ver toda la limitación humana creada en un superhombre llamado Dios, que todo lo puede. El hombre es mortal, Dios es inmortal. El hombre es falible, Dios es perfecto. Una cosa absurda. Y finalmente encontré lo más sencillo, que es el amor. O sea, cuando tú te amas a ti mismo, te entras en esa etapa de individuación. Ya no dependes de que alguien te quiera, de que alguien te busque, de que alguien te necesite. Eres completamente autosuficiente, te sientes completamente realizado, independientemente de la cuestión económica, independientemente de la cuestión de la edad, independientemente de la cuestión social, independientemente de la cuestión cultural, independientemente de todo, eres tú. Finalmente encuentras esa parte que dice Jesucristo, la verdad te hará libre. Y la verdad te hace libre porque te encuentras a ti mismo, no encuentras a Dios. Sí, qué padre, te encuentras a ti mismo. Qué padre escuchar tus conceptos. Y cuando te encuentras a ti mismo, entras en esa etapa de individuación y de realización. Entonces buscas cosas nuevas, cosas que te mantengan entretenido, cosas que te mantengan alegre y sobre todo motivado, ¿no? Y pensando en que obviamente el sentido común, la intuición, escuchas tu voz interior y esa voz te dice, pues es que no hay infierno, el infierno está aquí, el cielo está aquí. Realmente lo que hay es otra etapa, otra dimensión desconocida. Hoy en día ya es muy conocido que existe la reencarnación, que es un hecho. Hay cantidad de científicos como Brian Weiss, por ejemplo, un psiquiatra norteamericano que documenta muy bien la reencarnación, o Dolores Cannon, que hizo un método propio de psicoanálisis e hipnosis, y algunos otros autores realmente de autoridad que demuestran que efectivamente la muerte no existe. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, te das cuenta que la vida es una ilusión. Perfecto. Igual que la muerte es una continuidad. Mueres a cada segundo, porque cada que respiras, cada que inhalas, vives, cada que exhalas, mueres. Vives y mueres, es un continuo. Bueno, en un momentito vamos a seguir escuchando toda tu historia de vida, Mario. Danos un momentito, vamos a corte, regresamos. Somos Pilares TV. Y regresamos nuevamente, Relatos al Aire. Continuamos con tu historia, amigo. Platícanos ahora un poquito cuál es tu actualidad de vida, cómo se encuentra tu parte sentimental, tu parte familiar. Platícanos un poquito sobre eso, que me encantaría saber hoy, con la experiencia que ya tienes, ese recorrido que ya tienes y tu inteligencia que seguramente la has adquirido con ese caminar en la vida. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu estado actual de vida? ¿Qué te hace falta? ¿Qué sueños estás persiguiendo todavía? En la parte emocional, considero que me encuentro en una etapa de sanación, que es un término que no estoy muy de acuerdo con él, pero de alguna forma representa el dejar atrás una etapa. Y esa etapa es el pasado.
generalmente viví durante mucho tiempo en el pasado, con los recuerdos, con las culpas, con la falta de, digamos, de comprensión acerca de lo que yo consideraba una victimización personal. En esta etapa es todo lo contrario. En esta etapa ya, esa etapa del pasado queda en el pasado y el futuro no existe. Claro. O sea, el futuro no Es existe. incierto, el futuro totalmente. es incierto y lo que dijo ahorita acaba de convertirse en pasado, ¿no? Entonces el futuro siempre es un presente que se actualiza. Y el pasado es algo que ya pasó, que ya no se puede modificar, que no se puede cambiar, y entonces vivir en el pasado es el vivir en el error. Y vivir en el futuro, pues es peor, porque es algo que no ha sucedido. Entonces es un momento ahorita de situarme en el aquí, en el ahora, en lo que soy, en lo que tengo como una nueva concepción de mí mismo. Es decir, ya no tengo miedo a morir, creo que tengo más miedo a vivir, porque la vejez pues sí es algo complicado, porque si tienes alguna enfermedad crónica dejas de ser autodependiente y te vuelves totalmente dependiente y te vuelves un problema para ti y para los demás. Entonces esa etapa sí me produce un poco de miedo. Algún autor le llama eso el pasaje inenarrable, y la verdad es que sí es inenarrable, porque cada ser humano lo vive de manera totalmente distinta. Creo que ahorita lo más importante para mí es la calidad de vida. Entonces he hecho cambios en cuanto a alimentación muy drásticos. Ya no tengo gula, cosa impresionante. Necesito que me pases la receta y que me digas cómo hacerle. Claro. Yo tampoco tengo gula, es agüita, pero Claro. voy a ver cómo la podemos resolver. Fíjate, perdón que te interrumpa. Hablabas un poquito sobre el pasado. Me llamó un poquito la atención que iniciaste con esa parte. Yo me acuerdo que un amigo chaparrito que tengo ahí en la vida me decía, es que el pasado no es para agarrarlo de sofá, sino de trampolín, que esos recuerdos o esos errores que en algún momento cometimos o dejamos de hacer nos impulse a vivir este presente, como tú dices, o ese futuro que es un presente actualizado. Me gustó mucho eso que dijiste. Entonces, eso es padre, ¿no? Poder agarrar esas experiencias del pasado, esos errores, para motivarnos a ser mejores cada día. Y hoy tu presente, platícanos un poquito más sobre esta parte. Dices, has hecho cambios importantes en tu vida para recibir sano la vejez. ¿Qué más has hecho aparte de esa parte de la gula, de la alimentación? ¿Qué más has hecho? Sí, es correcto. En cuanto a la situación familiar, pues obviamente el ideal, aspirar a ser el papá perfecto, y resulta que te conviertes en el peor papá del mundo. Y entonces eso te sumerge en una etapa de depresión, como todo. Hay altibajos, hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza, como todo en la vida. Creo que no podríamos entender lo que es la alegría si no entendiéramos lo que es la tristeza. Creo que necesitamos de los contrastes forzosamente para ver el crisol de emociones que podemos experimentar en un momento determinado. Ahora, creo que esa etapa de sufrimiento terminó. Cuando me refiero al pasado quedó atrás, me refiero mi sufrimiento quedó atrás, mi victimización quedó atrás. Ya no me siento solo, ya no me siento triste, ya no me siento viejo. Es un cambio completo de conciencia, de verme a mí mismo, de decir, pues da lo mismo si tengo 60, si me comparo con alguien de 100. Estás pues, joven y sano. Relativamente joven. Sí, claro. Y si me comparo en cuestiones de salud, creo que llegué a los 60 años, no tengo diabetes, no tengo presión arterial, aparentemente sano, con algunos achaques obviamente, pero comparado con otras personas que yo veo, digo, wow, soy terriblemente afortunado. Qué padre, qué padre. Fíjate que aparte de todo, tu actitud, Mario, lo noto. Por ahí otro chico de más o menos de tu generación decía, yo no estoy en la tercera edad, estoy en mi tercera juventud. Y también llegaba con mucha actitud, ¿no? Y qué padre poder percibir eso de ti, aunque creo que eres una persona muy ecuánime. Se percibe esa sonrisa en ti, cuando nos estás platicando, nos estás transmitiendo esto. Me platicabas un poquito, me llamó la atención también lo de
ser el mejor papá y a veces convertirte en un verdugo, ¿no? O en una imagen castigadora porque quieres lo mejor para ellos. Platícanos un poquito de tu parte paterna. Hay dos decisiones importantes en la vida. Una es de qué vas a vivir, a qué te vas a dedicar. Eliges la profesión. En esa decisión yo me equivoqué. Decidí ser abogado porque la primera esposa que tuve tenía un tío que era abogado y el abogado tenía casa en McAllen, tenía casa en Villacoapa, una residencia impresionantemente hermosa, su despacho en Polanco, y yo tomé la mala decisión de ser abogado. Yo debía haber sido piloto o debía haber sido chef. Me encanta la cocina y me encanta la adrenalina. Pude ya me antojaste hecho, con la cocina, no lo hice. La segunda decisión es con quién vas a formar una familia, con quién vas a compartir tu vida. Creo que en esa decisión también me equivoqué. Me casé a los 17 años, muy joven. Duré 5 años casado, mi esposa abortó, por una razón que hasta la fecha me pregunto por qué, no lo entendí, pero lo hizo. Y ya no pude volver a tener intimidad con ella y ya no pude volver a estar con ella y decidí dejarla. Después de eso me enredé con una chica, tuve una unión libre, muy joven. Yo en ese tiempo tenía 30 años, ella tenía 17, y pues realmente me sacó canas verdes, o sea, suicida, problemática, depresiva, dependiente, un horror. Viví una de las peores etapas de mi vida. Después conocí a otra persona que es la mamá de mi hija. No es que yo sea elitista o yo sea de alguna manera me sienta superior, no es así, pero yo creo que alguien con una conciencia abierta, con una preparación, debe tener un homólogo, en este caso una pareja afín. Entonces yo me fijé en una mujer que prácticamente era como silvestre, tenía pocos estudios, no tenía proyecto de vida y pues prácticamente era una mantenida. Entonces durante todo el tiempo la mantuve. El día que perdí el trabajo, el amor se salió por la ventana y me dejó y no me dejó ver a mi hija, y viví otra etapa muy difícil de mi vida. Y esta fue tu tercera pareja. Bueno, ahorita vamos a regresar con ella, vamos a un corte. Pilares TV. Y ya estamos de nuevo aquí en Relatos al Aire, Pilares TV directamente. Mario, que me quedé en suspenso. Vamos a ir a una parte importante, creo, para ti, algo de lo más importante que tuvimos el momentito antes de platicarlo. Esta etapa de tu tercer pareja, que es con la que ya tuviste tu hija. Platícanos un poquito cómo fue esa relación con ella y la felicidad que te dio seguramente al convertirte en padre. Sí, yo conocí a mi esposa curiosamente en la religión. En ese tiempo yo me convertí en mormón por contradicción. Ah, caray. Y ahí la conocí. Entonces fue un noviazgo muy efímero, muy rápido. Me casé a los 30 días de conocerla. Me enamoré perdidamente, como loco, como nunca me había sucedido en la vida. Todavía recuerdo cuando estábamos en el Monumento a la Revolución y me empezó a cantar una melodía de Timbiriche que se llama Muriendo Lento. No, yo escuchaba un ángel, o sea, era una cosa maravillosa. Fue cuando nos dimos un primer beso y ahí quedé completamente atrapado, cautivado. Ya a partir de ahí ya no pude yo pensar en otra cosa que no fuera ella. Poquito después tuvimos intimidad y recurro a Dios porque en ese tiempo era yo mormón, ahorita ya no lo hago, no lo haría. Pero Dios me bendijo con mi hija. Su nacimiento fue para mí algo extraordinario. Nació con cabello, con uñas largas, con dedos muy largos, muy blanca, flaca, con una mirada fija. Bueno, fue algo
Impresionante para ti. Algo para mí impresionante. Estuve presente en el parto. Y un producto de amor, ¿no? Porque en ese momento había sido un producto de ese gran amor que nos platicas, porque lo estás reviviendo, sí, lo estás reviviendo en este momento. Único. Qué padre. Sí. Único. ¿Y qué pasó? Ya nace esa pequeña hermosa. Único, yo empiezo a desarrollarme profesionalmente, me va muy bien, compro una casa en Xochitepec, Morelos, con alberca, en condominio, algo muy especial. Los invitados que llevaba se quedaban prácticamente dormidos, hay iguanas enormes, se paran en las paredes, algo parecido a los cuervos que creo se llaman gracos. A las 5 de la mañana son parvadas y se paran en las cornisas del clúster, y al crepúsculo, al atardecer, emigran, nuevamente se van. Es una cosa hermosísima. El clima es extraordinario. Hay una enredadera que se llama llamarada, que es muy especial. Son ramas que crecen hacia abajo y son rojas, verde con rojo, un rojo muy intenso. Entonces me trae muchísimos recuerdos. Viene un tropiezo de carácter laboral, pierdo yo el empleo, ya no me puedo colocar nuevamente a ese nivel. Entonces empiezo a hacer algunos ajustes. Viene un problema también familiar con un sobrinito problemático, adicto a las drogas, y que cometió un crimen, y cometo el error de representarlo, y bueno, suceden una serie de situaciones que me vienen llevando abajo. Finalmente acabo en la ruina, acabo abandonado, sin esposa, sin hija, caigo en una depresión tremenda, me convierto en un alcohólico profesional. Yo no quería reconocerme como alcohólico, entonces yo me decía bebedor duro. Por ese tiempo conozco la poesía de Carlos Bukowski o Henry Chinaski en su alter ego, y tenía un poema que a mí me excitaba mucho y decía: no hay nada que recordar, no hay nada que olvidar, es triste y no es triste, parece ser que lo mejor que puedo hacer es estar con una copa en la mano y dale, zúmbale, porque yo agarraba el rintintín de la poesía, de la filosofía, de la lectura, me ponía a leer, ponía una música clásica que me tocaba el alma y me ponía a beber. Y decía yo, no puedo entender por qué me estaba pasando esto. Yo era muy exitoso, yo era un triunfador. De buenas a primeras me convertí en un fracasado, me convertí en un abandonado, y últimamente soy un amargado. Entonces todo eso me divertía mucho. Hice algunos pequeños poemas, hice algunos escritos interesantes, tuve experiencias místicas muy importantes, un encuentro con un ángel, cosas muy curiosas que pasaron en mi vida. Creo que esa etapa de bebedor duro fue una de las mejores etapas de mi vida, aunque disfrutaba yo sufriendo. Me convertí en un masoquista, pero a todo pulmón, a todo pulmón. Oye, Mario, una pregunta. Se me vino a la mente por ahí, alguna persona me lo dijo. Hubo un momento que también cayó en esta situación como tú, y ahorita dijiste que lo disfrutabas sufriendo. Ella me decía, es que yo sé que me lo merezco. Aquí es donde debo de estar, porque hice daño a fulano, hice daño a ciertas personas, y hoy este sufrimiento me lo merezco. ¿En algún momento te pasó eso por la mente? Sí, porque decía yo, no pude. O sea, una de las cosas que me reclamaba mi ex esposa es que me decía, es que eres abogado. Y lo que pasa es que yo soy muy bueno en la cuestión de argumentación, en la cuestión jurídica, pero no soy bueno en las cuestiones de malas mañas. No van con mi personalidad. Entonces timar a la gente para mí es algo imposible, y sobre todo tener problemas por defraudar a la gente, robarla técnicamente, defraudarla jurídicamente, pues no va conmigo. O sea, entonces, que a pesar de todo no perdiste tus valores. Tuve ese conflicto interior y decía yo, pues no fui un buen papá, porque pues ya no vi crecer a mi hija, ya no fui el papá feliz que creía haber sido. Me convertí en un papá solitario, amargado, triste.
veía a las mujeres, me daba miedo, decía, no, va a salir esa peor. Y luego cambié el abanico, en vez de andar con una jovencita de 17, me fui con una de 70 y tantos. Y luego con una mayor, y salieron peor. Dios, decía, me estoy volviendo loco, no fui hecho para las mujeres. Y muchos conflictos de carácter ideológico, emocional y espiritual. Entonces fue un relajo, un tepache ahí bien fermentado de lo que fueron mis emociones en esa etapa de bebedor duro o alcohólico. Y hoy, Mario, hoy, ya nos platicaste que te convertiste en un bebedor duro, ¿no? Así fue tu definición. Tu posición económica se vino abajo. Perdiste esa familia que estabas construyendo o que tenías construida. Hoy, ¿cómo te sientes? Hoy, ¿cuál es tu disposición para poder recuperar esas cosas que en algún momento perdiste? Porque nunca es tarde. Sé que es difícil, va a ser difícil, pero nunca es tarde. Hoy ya no tomas, ya no estás en esa situación. Platícanos del Mario de hoy. Hoy, ¿qué tienes? ¿Quién eres? Bueno, sé que mi hija está bien. Algo en el interior me dice que la voy a ver. Mucho me temo que voy a ser longevo. Tuve un encuentro con un señor que yo le puse Don Gepeto. Fue un alcohólico tremendo, vomitó sangre, defecó sangre, orinó sangre. ¿Más duro que tú? Mucho más. Más duro que tú. Mucho más. Siempre hay alguien que te supera en todo. Y con él entablé una amistad muy especial. Con él, digamos, logré sacar algunas cuestiones que tenía yo ahí atoradas. Y resulta que el señor le dijeron que se iba a morir aproximadamente a los 50 años y actualmente vive y tiene más de 100 años. Y sigue bebiendo. Entonces aprendí a dudar de los médicos de bata blanca. Realmente llegué a considerar que dicen puras mentiras. En vez de sanar a la gente la enferman. En vez de ayudarla la perjudican. Y empecé a tener un conflicto ético en todos los aspectos de mi vida. Digamos, me colapsé. Fue necesario beber toneladas de alcohol, piscinas llenas de alcohol, para liberarme de todo eso. Entonces, pues yo no digo maldito alcohol, como dicen los de AA, que ni son AA, son más que nada alcohólicos públicos y desvergonzados, porque dejan de beber y fuman y comen y fornican como conejos. Y bueno, eso dicen porque en la realidad no creo, pero bueno, hay que concederles el beneficio de la duda a los pobres AA. Yo dejé de ser alcohólico porque empecé a entrar en ese proceso de individuación que refiere Eric Fromm. Empecé a tomar conciencia de mí mismo y dije yo, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Y dije, si yo no soy esto. Y entonces me empecé a influenciar mucho de gente interesante como Alejandro Jodorowsky, que hizo una obra muy interesante que se llama Psicomagia, y entendí que no solo heredé rasgos físicos o fisiológicos, sino también heredé rasgos psicológicos, y empecé a trabajar con ello, ¿no? Empecé con un proceso de introspección intenso entre alcohol y vigilia y noches muy, muy especiales que algún día, si hay oportunidad, narraré algunas de mis experiencias etílicas. ¿Especiales de inspiración? Sí, claro. Especiales de inspiración, no de infierno. Fueron de inspiración. Inspiración. Ok, porque también podrían haber sido de infierno, ¿no? En una ocasión estuve trabajando en un lugar que se llama Working, y es un edificio de 5 pisos, y en ese tiempo me vino a la memoria la vida de Jim Morrison, que se drogaba y luego se alcoholizaba y luego se salía a la cornisa de su departamento en Nueva York y le daba el viento fuerte de Nueva York y frío, y se le hacía la melena así, ya se caía, ya no se caía, y me dio por imitarlo. Me subí a la cornisa totalmente ebrio y decía, volaré, no volaré, me caeré, no me caeré, total que no me caí, y aquí estoy, todavía dando lata. Perfecto. Oye, Mario, y si hoy ahí atrás estuviera tu hija, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías?
Creo que omitiría toda la parte sentimentaloide, creo que no tendría caso, no haría un drama, no me empaparía de lágrimas, hija, por fin. No, sino que procuraría que fuese algo muy natural. Obviamente el impulso es natural, la abrazaría, Claro. corriendo lo haría. Y me diría tal vez las cosas porque como ya no crecí con ella o ella no creció conmigo, pues ya esa desfilialización o desfamiliarización ya es un hecho, ¿no? Prácticamente venimos siendo como extraños, pero algo queda, ¿no? Dice un autor que no hay nada que el amor no pueda unir y en efecto así es, puede unir entre vivos y entre no vivos. Okay. Es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces yo creo que lo que haría con ella es abrazarla. Creo que en ese momento la tomaría y empezaría a bailar con ella. Ok. A ella le encantan las hadas y le encantan las películas de Mermaidia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la agarraría como una princesa y yo me sentiría como la bestia y la tomaría en un vals Serías perfecto. exquisito. Y creo que le arrancaría una sonrisa y creo que le diría, hija, has estado en todo momento en mi corazón, he pensado en ti a cada segundo, no cada día, a cada segundo, cada instante de mi vida. Y el tiempo que el universo me conceda estar aquí, creo que lo viviría con ella intensamente y haría todas las cosas habidas y por haber. Ok, Mario, pues bueno, a título personal, ojalá y ella y tú se den la oportunidad de reencontrarse, de volverse a conocer, de saber quiénes son hoy y que puedan retomar a lo mejor una historia linda. Ok, Mario, un gusto Carlos, tenerte. La gracias. puerta queda abierta para ti y para quien quiera acercarse. Les recordamos, somos Pilares TV y nos vemos la próxima.